La reseña. La reseña es un texto escrito que contiene una síntesis de las ideas centrales de un libro, de un capítulo, de un artículo científico y una valoración crítica del mismo, con el fin de que los lectores puedan formarse una idea general sobre el contenido y la calidad de lo que se está trabajando. La función como tal es un medio de circulación y apropiación del conocimiento. La reseña constituye una herramienta indispensable para el estudio y el trabajo científico y es un texto también que amplía profundamente los conocimientos y se utiliza mucho en las universidades. Diferencia entre resumen y una reseña. En el resumen nos limitamos a exponer de manera condensada las ideas principales del texto leído. A diferencia, en la reseña debe incluir además de lo anterior la opinión personal de quien la escribe. Saber hacer un resumen es fundamental para poder realizar una reseña. ¿Cuáles son esas condiciones que debemos tener en cuenta al momento de elaborar una reseña? Y es que debemos tener una buena comprensión de lectura, una capacidad de síntesis y un buen análisis de lo que se está leyendo o trabajando en ese momento. ¿Qué adquirimos elaborando una reseña? Adquirimos una mejor comprensión de lectura, desarrollamos la capacidad de síntesis, afinamos la capacidad crítica de quien la escribe, recibimos como base para escribir otros textos, es decir, que nos ayuda para muchas cosas escribir una reseña. ¿Cuál es la estructura básica para escribir una reseña? Primero, la información de la bibliografía, el contexto, la síntesis del contenido, comentarios o análisis críticos y finalmente la conclusión o el cierre. En la bibliografía que colocamos el nombre, los apellidos y el nombre completo del autor, el año, el título de la obra, la ciudad donde se publicó, la editorial. Todos estos temas hacen referencia a la bibliografía. En el contexto de la reseña vamos a colocar el objetivo que se propone la obra, el contexto comunicativo, el género, si es narrativo, dramático, lírico, el público al que está dirigido, niño, adulto, adolescente y otras características que la persona que haga la reseña crea importantes para ubicarlas dentro del texto. La síntesis del contenido es el propósito como tal de la obra, las partes de las que se componen, el planteamiento central de la obra, la estructura o el plan argumentativo que tiene la obra y finalmente las conclusiones que ésta posee. Preparación para hacer una buena reseña. Primero no vamos a leer resúmenes, ni comentarios, ni síntesis de otras partes. Leeremos solamente cuando estemos en disposición de leer. Leeremos con muy poca distracción, o sea, muy concentrados sin interrupciones, razonando cuidadosamente del trabajo que está haciendo. Vamos a leer el prólogo para finalizar con la intención del autor, es decir, que si estamos haciendo una reseña de un libro, vamos a leer absolutamente todo lo que aparece en el libro. Vamos a conocer el género de la obra para de esta manera poderla juzgar si es lírico, narrativo, dramático. Vamos a leer la totalidad del libro. Vamos a hacer un bosquejo en la mente, nos vamos a imaginar cómo vamos a empezar a hacer nuestra reseña. Vamos a leer por una segunda vez el libro y de esta forma vamos a adquirir un énfasis a aquellos detalles que se nos pudieron haber pasado en la primera lectura. También vamos a formularnos esas hipótesis y las vamos a escribir. Y empezamos ya a bosquejar, a crear esas ideas, dándole ya una connotación a nuestra reseña, hacer una lista de todas las notas que nos apoyen la reseña, todas esas hipótesis, intercalar los comentarios del contenido del libro con observaciones críticas en el texto de la reseña, escribir conclusiones frente
y al texto, que tengan mucha lógica y mucha certeza de lo que se está hablando.